Familia, ¿cómo están? Soy Camille, la francesa que llegó a Chile pensando que ya había visto prácticamente de todo en Europa y que cada cierto tiempo termina descubriendo que este país todavía tiene la capacidad de dejarla completamente descolocada. Y hoy les quiero contar algo que me pasó hace poco durante un partido de la selección chilena. Pero antes de empezar tengo que advertirles algo. Esta historia no terminó como yo esperaba. Yo pensé que iba a salir a ver fútbol, gritar un rato, reírme con mis amigos y volver a mi departamento. Eso era todo. Sin embargo, esa noche terminé volviendo a mi casa con los ojos hinchados de tanto llorar. Y no fue porque Chile perdiera. Tampoco fue porque algún jugador se lesionara. Fue por una conversación que tuve después del partido con una amiga chilena. Una conversación que cambió completamente la forma en que yo entendía lo que había visto esa noche. Porque hay cosas que, cuando uno las observa desde afuera, parecen simples costumbres. Parecen educación. Parecen buena organización. Parecen pequeños gestos cotidianos que quizás los propios chilenos ni siquiera notan. Pero cuando alguien te explica de dónde vienen algunas de esas actitudes, todo cambia. Hace unos días mi amiga Javiera me escribió por WhatsApp. Javiera fue una de las primeras amigas que hice cuando llegué a Santiago. Yo todavía me acuerdo perfectamente de nuestro primer encuentro porque ella decidió que mi bautizo chileno tenía que consistir en llevarme a comer completos y después hacerme probar terremoto. Yo no entendía por qué una bebida podía llamarse terremoto. Después de tomar dos entendí perfectamente. Esa noche todavía no sé cómo llegué a mi departamento. Al día siguiente desperté con el celular al lado de la cama, un vaso de agua en el velador y un mensaje de Javiera que decía: «Seguís viva. Desde entonces somos amigas». Bueno. Hace unos días me escribió: «Cami, van a poner pantalla gigante para el partido de Chile. Vamos a verlo con la gente. Tenís que vivirlo una vez». Yo miré el mensaje durante varios segundos. Y sinceramente, no sabía qué responder. Porque para un chileno quizás salir a ver un partido con miles de personas puede sonar entretenido. Para mí no. Yo crecí en París. Y para alguien que creció en París, una multitud enorme reunida en el centro de la ciudad significa automáticamente una cosa. Mantente alerta. No estoy diciendo que Francia sea un infierno. Por supuesto que no. Pero quienes hemos vivido durante años en grandes ciudades europeas desarrollamos ciertos reflejos. Yo tenía 14 años la primera vez que me robaron en el metro de París. La línea estaba llena. Era hora punta. Sentí algo raro en mi mochila. Me di vuelta. Había 6 o 7 personas detrás de mí. Todos miraban hacia otro lado. Cuando bajé del tren descubrí que mi billetera había desaparecido. Desde ese día nunca más llevé la cartera atrás. Siempre adelante. Siempre cerrada. Siempre con una mano encima cuando hay mucha gente. Y cuando hay fútbol, la situación cambia todavía más. En Francia, después de determinados partidos importantes, todos sabemos que pueden aparecer grupos borrachos. Gente gritando. Botellas volando. Discusiones. Autos tocando la bocina. Personas subiéndose a lugares donde claramente no deberían estar. Y cuando la situación se descontrola aparecen los antidisturbios. Yo he visto vidrios rotos después de celebraciones deportivas. He visto peleas afuera de bares. He visto gente insultándose simplemente porque uno llevaba una camiseta diferente. Y no solamente Francia. Tengo amigos ingleses. Pregúntenle a cualquier británico qué significa la palabra hooligan. No hace falta explicar demasiado. Durante décadas Europa tuvo problemas gigantescos con violencia vinculada al fútbol. En algunos países los hinchas visitantes son escoltados por la policía prácticamente desde que bajan del tren. Hay estadios donde las barras rivales entran por sectores completamente separados. Hay partidos considerados de alto riesgo simplemente porque dos grupos de fanáticos van a coincidir en el mismo lugar. Una amiga alemana me dijo una vez: «Cuando hay ciertos partidos grandes, yo simplemente no voy al centro. No porque odie el fútbol.
Porque sabe que miles de personas mezcladas con alcohol y euforia pueden producir cualquier cosa. Entonces cuando Javiera me dijo, vamos a ver a Chile con miles de personas. Mi primera reacción no fue emoción. Fue miedo. Le respondí. ¿Es seguro? Javiera me mandó un audio riéndose. Camil, por favor. Ven conmigo. No te voy a tirar a los leones. Yo insistí. Pero va a haber muchísima gente. Sí. ¿Y alcohol? Alguno habrá, obvio, pero no es eso lo importante. ¿Y peleas? Cami. Se quedó callada unos segundos. Después dijo algo que me llamó la atención. Vos todavía estáis pensando esto como europea. Ven y mira. Esa frase me molestó un poquito. Porque pensé. ¿Y cómo quiere que lo piense? Soy europea. Toda mi experiencia viene de ahí. Antes de salir llamé a mi amiga Chloé en Francia. Cuando le conté lo que iba a hacer, me dijo inmediatamente. Cuida tu bolso. ¿Ven? Exactamente la misma reacción que tuve yo. Después agregó. Y no te separes de tu amiga. Yo le dije que sí. Guardé el celular. Revisé 2 veces que mi cartera estuviera cerrada. Y salí. Cuando llegamos a la zona donde se estaba reuniendo la gente para ver el partido, lo primero que me llamó la atención fue algo completamente absurdo. El olor. Sí. El olor. Puede parecerles ridículo, pero yo soy extremadamente sensible a los olores. Cuando uno entra a una multitud futbolera en Europa, muchas veces siente inmediatamente cerveza. Alcohol. Cigarrillos. A veces incluso ese olor ácido de gente que ya lleva demasiadas horas tomando. Pero ahí. No. Había olor a comida. A papas fritas. A completos. A gente. A verano santiaguino. A bloqueador solar. A pasto en algunos sectores. A bebida. Claro que había personas tomando cerveza, pero no era esa sensación de que el alcohol dominaba el ambiente. Miré a Javiera y le pregunté. ¿Esto es? Ella se empezó a reír. Sí, ¿qué esperaba? Yo no podía explicárselo. Esperaba algo mucho más agresivo. Pero ese fue solamente el primer detalle. El segundo fueron las caras. Eso fue lo que realmente me descolocó. La gente estaba contenta. No eufórica todavía. Contenta. Había grupos de amigos con camisetas de Chile. Parejas. Señoras mayores. Jóvenes. Gente con banderas pintadas en la cara. Personas que habían llevado sillas plegables. Otros estaban sentados conversando mientras esperaban el partido. Era casi como una salida familiar. Y entonces vi algo que me hizo mirar 2 veces. Familias completas. Había mamás y papás con sus hijos. Abuelos. Personas mayores. Un señor con una bandera enorme. Una señora que llevaba un gorro de Chile que probablemente tenía guardado desde hacía 20 años. Vi a un padre levantando a su hijo sobre los hombros para que pudiera ver la pantalla. Y pensé. Esto en muchos lugares de Europa sería impensable. No porque no existan familias en los estadios europeos. Por supuesto que existen. Pero cuando hablamos de concentraciones masivas espontáneas en espacios públicos, mucha gente evita llevar niños precisamente porque no sabe qué puede pasar. En cambio ahí la sensación era completamente distinta. La gente no parecía estar preparándose para una batalla. Parecía estar preparándose para una fiesta. Javiera me miró. ¿Qué pasa? Nada. Lleváis 10 minutos mirando gente. Porque hay demasiadas familias. Y en Francia sería raro. Javiera se encogió de hombros. Estamos viendo a Chile, po. Esa respuesta me hizo reír. Como si fuera la cosa más obvia del mundo. Pero después ocurrió algo que me sorprendió todavía más. Había extranjeros.
Muchos. Escuché inglés, portugués, alemán, incluso francés. Había un grupo de estadounidenses detrás de nosotros. Uno llevaba una camiseta de Chile. Me dio curiosidad y terminé preguntándole por qué estaba ahí. Me dijo que estaba viajando por Sudamérica y que había visto vídeos de hinchas chilenos durante la Copa América. Entonces buscó donde podía ver un partido rodeado de chilenos. Yo lo miré y le pregunté: ¿viniste específicamente por la experiencia? Sí, me respondió. Quería vivirlo con la gente. Eso me impresionó. Me acerqué a Javiera. Ese gringo vino porque quería ver cómo celebran los chilenos. Javiera sonrió. ¿Viste? ¿Qué? Que no soy yo la que está exagerando. Y ahí empecé a mirar la escena de otra manera. Para ustedes quizás es simplemente fútbol. Pero para muchos extranjeros, ver cómo una ciudad entera cambia cuando juega Chile resulta fascinante. Las camisetas aparecen por todas partes. Banderas en los autos. Gente comentando el partido en el trabajo. El guardia del edificio pregunta cuánto cree que sale. El conductor de Uber tiene una opinión táctica completamente distinta a la del entrenador. La señora del almacén sabe quién debería jugar de 9. Todo el país parece convertirse durante 90 minutos en director técnico. Y esa energía colectiva llama mucho la atención a alguien que viene de una cultura más individualista. Cuando empezó el partido pasó algo todavía más extraño. Miles de personas empezaron a cantar. Yo estaba en medio de ese sonido. No sé explicarlo bien. Porque no era simplemente volumen. Era vibración. Cuando miles de personas gritan «Chile», al mismo tiempo, el sonido te golpea en el pecho. Yo sentía el piso. Sentía el aire. Sentía que cada persona estaba conectada con todas las demás durante unos segundos. Y ahí me pasó algo que jamás pensé que me pasaría. Empecé a gritar también. «Chi, chi, chi». Javiera me miró sonriendo. Yo seguí. «Le, le, le». Y miles de personas respondieron. «¡Viva Chile!». Les juro que me dio escalofríos. Yo no soy chilena. Nací en Francia. Mi familia está en Francia. Mi infancia está en Francia. Pero durante esos segundos sentí algo muy difícil de describir. No era patriotismo. No podía serlo. Era otra cosa. Era sentir que alguien te había abierto un espacio dentro de una comunidad y te estaba diciendo: por estos 90 minutos, ven. Grita con nosotros. Y lo hice. Después llegó la primera oportunidad clara de Chile. La pelota pasó cerca. Todo el mundo gritó. ¡Ah! Exactamente al mismo tiempo. Yo salté. Javiera saltó. Un señor al lado nuestro se agarró la cabeza. Una señora dijo: no puede ser. Y después todos se rieron. Eso fue lo que más me llamó la atención. No vi una rabia peligrosa. Vi frustración. Pasión. Garabatos, sí, porque estamos en Chile y negar los garabatos sería escribir ciencia ficción. Pero no sentí esa agresividad dirigida hacia la persona que estaba al lado. Eso es diferente. Había intensidad. Muchísima. Pero no hostilidad. Una señora que estaba cerca de nosotros llevaba 2 banderas pequeñas. De repente me pasó una. Tome, mijita. Yo pensé que quería que se la sostuviera. Le dije. ¿Para usted? No, para que aliente. Yo me quedé mirándola. Una desconocida. Nunca la había visto. Probablemente jamás la volvería a ver. Pero me entregó su bandera como si nos conociéramos. Y aquí probablemente algún chileno estará pensando: Camille, tampoco es para tanto. Sí. Para ustedes quizás no. Para una europea desconfiada que desde los 14 años aprendió que en las multitudes uno tiene que cuidar sus cosas y marcar distancia con desconocidos. Si era para tanto. Tomé la bandera.
La señora sonrió. Y seguimos mirando. Chile perdió otra oportunidad. El señor que estaba al lado mío murmuró. Ya va a salir, cabros. Tranquilos. Pero lo dijo mirando a todos. Como si nosotros fuéramos parte de su grupo. Yo ni siquiera sabía su nombre. Después Chile marcó. No les puedo explicar el caos. Pero fue un caos hermoso. La gente saltó. Javiera me abrazó. Yo abracé a Javiera. La señora de la bandera me agarró del brazo. El desconocido de al lado levantó las manos. Alguien atrás gritó tan fuerte que probablemente quedó sin voz durante 2 días. Y yo saltaba como si hubiera nacido en Santiago. En algún momento pensé. Camille, ¿qué estás haciendo? Pero ya era demasiado tarde. Había caído. Estaba completamente metida. Durante el segundo tiempo me olvidé de mi bolso. Esa frase parece ridícula. Pero para mí significa muchísimo. Desde que tenía 14 años jamás había estado dentro de una multitud sin revisar constantemente dónde estaba mi cartera. Esa noche hubo un momento en que me di cuenta de que llevaba casi media hora sin pensar en ella. No porque fuera irresponsable. Porque me sentía tranquila. Y eso me golpeó. Era probablemente la primera vez en mi vida adulta que estaba rodeada por miles de personas y no sentía miedo. Cuando terminó el partido, yo pensé que ya había vivido la parte más impresionante. Estaba equivocada. La verdadera historia empezó después. La gente comenzó a levantarse. Yo esperaba lo habitual. Basura. Vasos. Botellas. Papeles. Restos de comida. Un terreno destruido después de miles de personas. Pero empecé a ver algo raro. Mucha gente recogía lo que tenía alrededor. Una pareja guardaba sus botellas. Un grupo de jóvenes juntaba bolsas. Una señora recogió unos papeles que ni siquiera eran de ella. No estoy diciendo que cada centímetro quedara perfecto ni que absolutamente todos hicieran lo mismo. Chile tampoco es un país de robots. ¿Había basura? Claro que sí. Pero me sorprendió la cantidad de personas que, sin que nadie se lo ordenara, estaban intentando dejar el lugar razonablemente bien. Después vino la salida. Otra cosa que me preocupaba. Miles de personas desplazándose al mismo tiempo. Ahí sí pensé. Ahora viene la parte peligrosa. Me preparé mentalmente para empujones. Pero el movimiento fue mucho más tranquilo de lo que esperaba. Había gente diciendo. Por acá. Despacio. Cuidado. Una señora ayudó a otra persona mayor. Un joven dejó pasar primero a una familia. Un tipo que estaba apurado chocó con alguien y automáticamente dijo. Perdón, compadre. Pequeñas cosas. Insignificantes por separado. Pero cuando tienes la experiencia europea que yo tengo, empiezas a sumar esos detalles. Y entonces le dije a Javiera. ¿Por qué la gente se cuida tanto? Ella me miró. ¿Cómo? Eso. La gente deja pasar. Recoge cosas. Se avisan. Nadie está corriendo desesperado. Javiera no respondió inmediatamente. Seguimos caminando. Después dijo. Porque acá también aprendimos algunas cosas a la mala. Esa frase me dejó callada. ¿Qué quieres decir? Javiera respiró. Chile tiene memoria, Cami. No entendí. Entonces empezó a hablar. Me dijo que una de las cosas difíciles de crecer en Chile es que, tarde o temprano, terminas escuchando historias de tragedias. Historias que no necesariamente viviste. Pero que alguien cercano sí. El terremoto de 2010. Yo conocía perfectamente la historia. Pero escucharla de boca de una chilena era diferente. Javiera tenía 11 años. Me dijo que todavía recuerda despertarse en medio de la madrugada sin entender qué estaba ocurriendo. Los muebles moviéndose. Las cosas cayendo. Su mamá tratando de mantener la calma. Su papá intentando abrir una puerta. El ruido.
Eso fue lo que más recordaba. El ruido. Cuando uno dice terremoto, me explicó, los extranjeros piensan en el suelo moviéndose. Pero lo que yo recuerdo es el ruido de todo al mismo tiempo. Me contó que después vino la incertidumbre. Las noticias. El tsunami. Las ciudades destruidas. Familias buscando personas. Caminos cortados. Casas que desaparecieron. Durante días todo Chile conocía a alguien que había perdido algo, me dijo. Después habló de Valparaíso. Del gran incendio de 2014. Cerros completos cubiertos de fuego. Familias que en unas horas perdieron sus casas. Y ahí me habló de algo que los extranjeros muchas veces no entendemos. Los voluntarios. Miles de personas llegando a ayudar. Jóvenes cargando agua. Personas organizando ropa. Camiones con comida. Vecinos abriendo sus casas. Me dijo. Acá pasa algo raro. Nos podemos pasar meses peleando por política, fútbol, plata, lo que sea. Pero ocurre una tragedia y de repente aparece gente de todos lados. Yo me quedé callada. Ella siguió. Me habló también del terremoto y tsunami de 1960 que sus abuelos todavía mencionaban. Del terremoto de 1985. Del aluvión de Atacama en 2015. De los incendios forestales que han golpeado distintas zonas del país. De personas evacuando. De vecinos ayudándose entre ellos. De bomberos voluntarios. Y entonces dijo algo que me hizo un nudo en la garganta. En Chile uno crece sabiendo que el día que queda la embarrada, probablemente el primero que te ayude no sea alguien que conocís. Puede ser un vecino con el que nunca hablaste. Un bombero voluntario. Un cabro que llegó desde otra región. Una señora que cocinó 30 porciones. Alguien. Yo no sabía qué decir. Javiera continuó caminando. Después agregó. Por eso cuando hay mucha gente junta también existe cierta conciencia. No siempre, obvio. No somos santos. Pero sabemos que una tontera puede terminar mal. Yo pensé inmediatamente en todos los pequeños gestos que había observado. La señora entregándome una bandera. El señor tranquilizando a desconocidos. La gente dejando pasar. Personas recogiendo basura ajena. Y la imagen cambió por completo. Hasta ese momento yo había pensado. ¡Qué gente más educada! Después pensé. Quizás hay algo más profundo. Le pregunté. Entonces, ¿crees que las tragedias cambiaron a los chilenos? Javiera se quedó pensando. No sé si nos cambiaron. Creo que nos recordaron muchas veces que dependemos del resto más de lo que nos gusta admitir. Esa frase me destruyó. Porque yo vengo de Francia. Y en Francia tenemos una idea muy fuerte de independencia individual. Cada uno tiene sus límites. Su espacio. Su vida. Su problema. Yo crecí escuchando. Cuida tus cosas. Cuida tu bolso. No confíes en desconocidos. No te metas. Y no estoy diciendo que los franceses no sean solidarios. Sería absurdo. Francia también ha vivido atentados, accidentes, inundaciones, incendios y tragedias terribles. Y también hemos visto enormes demostraciones de solidaridad. Pero la relación cotidiana con el desconocido es distinta. En París, muchas veces uno aprende a no mirar demasiado. A seguir caminando. A proteger su propio espacio. Chile me ha mostrado algo que todavía intento entender. Aquí existe mucha desconfianza también. Los chilenos no son ingenuos. De hecho, muchas veces son profundamente desconfiados. Pero al mismo tiempo existe una capacidad extraña para convertir a un desconocido en compadre, vecino, amiga, mijita, cabro, en cuestión de segundos cuando la situación lo requiere. Esa contradicción me fascina. Pueden discutir 20 minutos porque alguien estacionó mal. Pero si ocurre un terremoto, probablemente esa misma persona va a ayudar a sacar los muebles. Pueden insultarse por equipos de fútbol.
Pero cuando alguien se cae en la calle aparecen 5 personas preguntando. ¿Está bien? Eso no significa que Chile sea perfecto. Y quiero decir esto claramente porque siempre aparece alguien comentando. Ah, la extranjera romantizando Chile. No. Chile tiene problemas. Tiene delincuencia. Tiene violencia. Tiene basura. Tiene gente agresiva. Tiene barras bravas. Tiene peleas. Tiene situaciones donde las multitudes pueden ser peligrosas. Por supuesto. Sería ridículo afirmar lo contrario. Lo que estoy contando es una experiencia concreta y una característica cultural que yo empecé a observar. No estoy diciendo que 20 millones de personas sean iguales. Estoy diciendo que vi algo esa noche que me obligó a cuestionar mis propios prejuicios. Porque yo había llegado pensando. Miles de personas igual a peligro. Ese era mi esquema mental. Y me fui pensando. Miles de personas también pueden significar comunidad. Y eso para mí fue enorme. Seguimos caminando hacia el metro. Había muchísima gente. Todos cansados. Algunos todavía cantaban. Otros hablaban del partido. Un señor estaba explicándole seriamente a su esposa por qué el entrenador se había equivocado con un cambio como si estuviera presentando una tesis doctoral. Javiera me miró. ¿Está ahí bien? Yo tenía lágrimas. Intenté disimular. Sí. ¿Estáis llorando? No estoy llorando. Cami, literalmente tenís lágrimas. Entonces me empecé a reír. Ya. Estoy llorando. ¿Pero por qué? No sé. Y era verdad. No sabía cómo explicarlo. No estaba triste. Tampoco feliz exactamente. Era una emoción rara. Le dije. Creo que estaba equivocada. ¿Sobre qué? Sobre ustedes. Javiera levantó una ceja. Eso sonó grave. Me reí. No. Pensaba que cuando ustedes hablaban de solidaridad chilena estaban exagerando un poquito. Javiera se rió fuerte. Obvio que exageramos. Somos chilenos. Déjame terminar. Ya. Pensé que era una narrativa bonita. Como esa idea de que después de los terremotos todos se ayudan. Javiera dejó de reír. Pero ahora entiendo que no es solamente una historia que cuentan. Es algo que todavía influye en cómo ustedes se comportan. Ella no respondió durante varios segundos. Después dijo. Quizás. Subimos al metro. Estaba lleno de hinchas. Y ocurrió otra escena mínima que me quedó grabada. Entró una señora mayor. Un joven se levantó inmediatamente. Ni siquiera hizo contacto visual. Simplemente se levantó. La señora se sentó. Gracias, mijito. El joven hizo un gesto con la cabeza. Eso fue todo. Nada heroico. Nadie aplaudió. Nadie grabó un TikTok. Nadie publicó. Hoy hice una buena acción. Simplemente ocurrió. Y pensé. Eso es precisamente lo interesante. Muchas de las cosas que impresionan a los extranjeros en Chile son cosas que los propios chilenos consideran demasiado normales para mencionarlas. Obviamente no todos ceden el asiento. Ya los estoy escuchando. Camille, ven a mi metro a las 8 de la mañana. Lo sé. No estoy diciendo que Santiago sea Disneylandia. Lo que digo es que hay códigos sociales que ustedes muchas veces no reconocen como especiales porque crecieron con ellos. Llegamos a sentarnos. Al frente había un señor con una camiseta vieja de Chile. Llevaba una bandera doblada sobre las piernas. Tenía los ojos cerrados. Parecía agotado. Pero estaba sonriendo. No sé por qué esa imagen me afectó tanto. Quizás porque entendí que, para algunas personas, estos partidos no son solamente fútbol. Son recuerdos. Familia. Generaciones. El papá que te llevó al estadio. El abuelo que escuchaba los partidos por radio.
La Copa América. Los penales. Las derrotas. Los triunfos. Las eliminaciones. Las noches donde medio país gritó al mismo tiempo. El fútbol puede ser ridículo. Sí. 22 personas corriendo detrás de una pelota. Pero también puede ser una de las pocas ocasiones en que millones de personas experimentan exactamente la misma emoción al mismo tiempo. Y en una sociedad tan dividida como muchas veces se siente Chile. Eso tiene un peso enorme. Javiera me vio observando al señor. ¿Qué miráis tanto? Le dije. No sé. Me cae bien la gente acá. Ella se rió. Ya te chilenizaste. Eso es bueno. Depende. Si empezáis a decir, beón, cada 3 palabras, ahí nos preocupamos. Le respondí. Llegaste tarde. Se empezó a reír tan fuerte que varias personas nos miraron. Cuando llegué a mi casa llamé a Chloe. Sobreviví. Ella respondió. ¿Te robaron? No. ¿Hubo peleas? No. ¿Gases lacrimógenos? No. Entonces estuvo fome. Me reí. Después le mandé algunos vídeos. Gente cantando. Banderas. Familias. La celebración del gol. Chloe estuvo un rato sin responder. Finalmente escribió. Toda esa gente estaba junta viendo fútbol. Sí. ¿Y estaba tranquilo? Sí. Después me mandó otro mensaje. Qué raro. Esa reacción me hizo pensar muchísimo. Porque unas horas antes yo habría dicho exactamente lo mismo. Qué raro. Pero raro ¿para quién? ¿Para Chile? ¿O para nosotros? A veces los extranjeros viajamos pensando que estamos observando otras culturas de manera neutral. Mentira. Todos viajamos con una mochila invisible llena de nuestras experiencias. Yo veía miles de personas y mi cerebro decía peligro. Un chileno veía miles de personas y quizás pensaba fiesta. Yo veía a una desconocida entregándome una bandera y pensaba. ¿Por qué confía en mí? Ella probablemente pensaba. Está sin bandera, démosle una. 2 interpretaciones completamente distintas del mismo gesto. Y ahí está una de las razones por las que me gusta vivir en Chile. Porque Chile me obliga constantemente a cuestionar cosas que yo creía universales. No lo son. Mi forma francesa de entender el espacio público no es universal. Mi relación con desconocidos no es universal. Mi miedo a las multitudes tampoco. Chile tiene sus propias heridas. Sus propios traumas. Sus propios problemas. Pero también creó respuestas sociales muy particulares. Y para mí hay algo profundamente chileno en esa frase que escucho constantemente. Necesita ayuda. La escuché cuando estaba perdida buscando una dirección. La escuché cuando una maleta se me rompió. La escuché cuando no entendía cómo pagar algo. La escuché una vez en Valparaíso cuando estaba mirando un mapa y un señor se detuvo solamente para decirme que estaba caminando hacia el lado equivocado. Y ahora, después de esa conversación con Javiera, pienso que quizás esa disposición a ayudar tiene una historia más profunda de lo que imaginaba. Chile vive en un territorio extremo. Terremotos. Tsunamis. Incendios. Aluviones. Erupciones volcánicas. Sequías. Inundaciones. Un país largo, difícil, con ciudades separadas por enormes distancias. Y durante generaciones la gente aprendió algo muy simple. Cuando ocurre algo serio, vas a necesitar a otros. Quizás por eso existe una palabra que escuché muchas veces desde que llegué. Aperre. Aperrar. Seguir. Resistir. Ayudar. Resolver. No quedarse esperando eternamente. Y sí, también puede tener un lado negativo. Porque a veces una sociedad tan acostumbrada a aperrar, termina normalizando cosas que no debería normalizar. A veces el chileno aguanta demasiado.
Dice. Ya, no importa. Vamos nomás. Peor es nada. Y quizás debería exigir más. Eso también lo he pensado. Pero en momentos colectivos, esa capacidad de reaccionar, organizarse y ayudar resulta impresionante. Aquella noche yo fui a ver fútbol. Terminé aprendiendo sobre terremotos. Sobre incendios. Sobre memoria. Sobre desconocidos. Y sobre Chile. Cuando llegamos a la salida del metro, Javiera me dijo. Entonces, para el próximo partido venís. No lo pensé ni un segundo. Obvio. Me miró sorprendida. Obvio. Sí. Hace 4 horas estaba ahí preguntando si te iban a robar. Las personas cambian. En 4 horas. Soy eficiente. Nos despedimos. Yo caminé hacia mi departamento todavía pensando en todo. Y quiero decirles algo especialmente a los chilenos que están viendo este vídeo. Probablemente para muchos de ustedes lo que cuento no parece extraordinario. Quizás incluso estén pensando. Esta francesa se emociona por cualquier cosa. Puede ser. Pero vivir dentro de una cultura hace que muchas cosas se vuelvan invisibles. Uno deja de verlas. Deja de valorar gestos que para alguien de afuera son muy llamativos. La señora que comparte una bandera. El desconocido que te dice, cuidado. El joven que deja pasar primero. La persona que recoge algo que no votó. El vecino que aparece después de una emergencia. El voluntario que viaja cientos de kilómetros. La señora que prepara comida para gente que no conoce. El bombero que trabaja sin preguntar quién vive en esa casa. No estoy diciendo que Chile sea el único país donde ocurre. Claro que no. La solidaridad existe en todo el planeta. Pero cada país desarrolla una forma particular de expresarla. Y la chilena tiene algo muy reconocible. Es poco elegante. Poco ceremoniosa. A veces viene con garabatos incluidos. No dice. Estimado desconocido, me gustaría ofrecerle asistencia. Dice. ¿Qué pasó, compadre? Ya, yo te ayudo. Pásame esa cuestión. Tranquila, señora. Dale nomás. Y empieza a hacer algo. A mí eso me encanta. Quizás porque en Francia muchas veces somos más formales. Más distantes. Más cuidadosos con el espacio personal. En Chile alguien puede conocerte hace 10 minutos y decir. Ya, vente con nosotros. Eso al principio me chocaba. Ahora me conmueve. Y por eso aquella noche no lloré por el partido. Lloré porque finalmente entendí algo. La comunidad no significa que todos estén de acuerdo. Eso sería imposible. Los chilenos discuten muchísimo. Política. Fútbol. Pensiones. Educación. Santiago contra regiones. Norte contra sur. Completo italiano con o sin ciertas cosas. Si la marraqueta se llama marraqueta, pan batido o pan francés. Pueden discutir prácticamente sobre cualquier cosa. Pero debajo de esas discusiones hay una memoria común. Una sensación de que este territorio ya los ha puesto a prueba demasiadas veces. Y cuando ocurre algo serio, el desconocido deja de ser tan desconocido. Eso fue lo que sentí esa noche. Por primera vez en mi vida adulta estuve metida entre miles de personas y no pensé. ¿Quién puede hacerme daño? Pensé. Estamos todos viendo lo mismo. Puede parecer una diferencia pequeña. Para mí fue gigantesca. Ahora entiendo por qué tantos extranjeros quedan impactados cuando viven ciertos eventos colectivos en Chile. No porque Chile sea una utopía. No porque aquí jamás pase nada malo. Sino precisamente porque uno llega con ciertos prejuicios sobre Sudamérica. Muchos europeos imaginan desorden. Caos. Inseguridad. Falta de organización. Y después llegan y descubren realidades muchísimo más complejas. Descubren lugares donde miles de personas pueden compartir un momento increíble.
Descubren voluntariados gigantescos después de emergencias. Descubren bomberos voluntarios. Descubren campañas solidarias. Descubren vecinos organizándose. Descubren que muchas familias tienen una caja con linterna, agua y documentos preparada para terremotos. Descubren que una conversación sobre sismos puede ocurrir durante el almuerzo con absoluta normalidad. Y empiezan a comprender que Chile desarrolló una cultura muy particular porque vive en un lugar muy particular. Yo antes veía un terremoto solamente como desastre natural. Ahora entiendo que también es parte de la memoria cultural chilena. Lo mismo con los incendios. Los aluviones. Los tsunamis. No deberían romantizarse. Son tragedias. Destruyen vidas. Matan personas. Dejan familias marcadas para siempre. Pero también dejan aprendizajes. Y quizás uno de esos aprendizajes sea algo tan sencillo como mirar un poco más al que está al lado. Eso fue lo que Javiera intentó explicarme. Y por eso ahora, cuando recuerdo aquella multitud celebrando, la veo de una manera completamente distinta. Ya no veo simplemente hinchas. Veo personas que crecieron escuchando historias sobre un país que se cae y vuelve a levantarse. Personas cuyos padres recuerdan un terremoto. Cuyos abuelos recuerdan otro. Personas que conocen a alguien que fue voluntario después de un incendio. Que han visto campañas de ayuda. Que han donado ropa. Agua. Comida. Que saben que la normalidad puede desaparecer en 5 minutos. Y quizás eso explique por qué, cuando todo está tranquilo, tanta gente valora simplemente poder estar junta. Cantando. Celebrando. Mirando una pelota rodar. Sin tragedia. Sin emergencia. Sin miedo. Simplemente juntos. Cuando pensé eso se me llenaron los ojos de lágrimas otra vez. Sí. Ya sé. Demasiada emoción para una francesa que solamente había salido a ver fútbol. Javiera probablemente se va a reír cuando vea este vídeo. Seguro me va a escribir. Cami, te pasaste 3 pueblos. Pero no me importa. Porque creo que los extranjeros a veces tenemos una función interesante. Podemos mostrarles cosas que ustedes ya dejaron de ver. Y también podemos equivocarnos. Yo me equivoqué. Pensé que una multitud chilena iba a producirme miedo. Terminó produciéndome confianza. Pensé que iba a mirar un partido. Terminé observando una sociedad. Pensé que iba a aprender cánticos. Terminé aprendiendo sobre memoria colectiva. Y lo más curioso es que probablemente mucha gente que estuvo esa noche ahí jamás pensó en nada de esto. Simplemente volvió a su casa diciendo: buen partido. Eso también me encanta. Porque significa que lo extraordinario puede convertirse en cotidiano. Pero ojo. Que sea cotidiano no significa que no tenga valor. Por eso se los digo directamente. Si alguna vez han ayudado a un desconocido durante una emergencia. Si alguna vez han cedido el paso porque había demasiada gente. Si alguna vez recogieron una botella aunque no fuera suya. Si alguna vez compartieron agua con alguien en un evento. Si alguna vez dijeron, tranquilo, yo te ayudo, sin conocer a esa persona. Puede que para ustedes haya sido nada. Para alguien de afuera puede ser exactamente el momento en que cambia su percepción de Chile. Esa noche cambió la mía. Y ahora Javiera ya me preguntó cuál es el próximo partido que veremos juntos. Esta vez fui yo la que le respondió. ¿Dónde pone en pantalla? Me mandó un emoji riéndose. Después escribió. Sabía que iba a quedar metida. Y sí. Quedé metida. Así que ahora probablemente termine comprándome una camiseta de Chile. Lo cual va a generar una crisis diplomática dentro de mi familia francesa. Mi papá todavía cree que esto es una etapa. Chloe directamente piensa que Chile me secuestró culturalmente. ¿Pero qué quieren que haga? Hay países que uno visita. Y hay países que poco a poco empiezan a enseñarte otra forma de mirar a las personas. Chile está haciendo eso conmigo.
Así que quiero terminar preguntándoles algo. Los que vivieron las grandes celebraciones futboleras de Chile, especialmente durante las Copas América de 2015 y 2016, ¿cómo recuerdan esas noches? ¿Estuvieron en la calle? ¿Vieron partidos con multitudes? ¿Celebraron en Plaza Italia, en alguna plaza regional, en un bar, en una casa llena de familiares? ¿Recuerdan abrazar a desconocidos cuando Chile salió campeón? Porque he hablado con chilenos que todavía describen esos penales como si hubieran ocurrido ayer. Y también quiero preguntarles otra cosa. ¿Creen que los terremotos, incendios y otras tragedias realmente hicieron que Chile desarrollara una cultura distinta frente a las emergencias? ¿O creen que los extranjeros romantizamos demasiado esa idea? Quiero leer las dos posiciones. Porque sé que este tema puede generar discusión. Y eso está bien. No quiero hacer un video diciendo que Chile es perfecto. Quiero entenderlo. Y creo que para entender un país hay que escuchar tanto a quienes lo aman como a quienes lo critican. Yo solamente puedo contar lo que vi. Y lo que vi esa noche fue una multitud que yo esperaba temer. Pero dentro de la cual, por primera vez, dejé de sentirme sola. Para alguien que creció aprendiendo a desconfiar de las multitudes, eso no es poca cosa. Así que gracias, Chile. Gracias a la señora que me regaló una bandera sin saber quién era. Gracias al señor que tranquilizaba a todos como si fuéramos amigos. Gracias a Javiera por insistir aunque yo estuviera muerta de susto. Y gracias a todas esas pequeñas conductas que probablemente ustedes ni siquiera recuerdan después de hacerlas. A veces un extranjero sí las recuerda. Yo las recuerdo. Y quizás por eso sigo pensando que las cosas más interesantes de Chile no siempre están en los paisajes que aparecen en las postales. No están solamente en Torres del Paine. En San Pedro de Atacama. En Valparaíso. En la Patagonia. En el desierto. En los volcanes. A veces están simplemente en la forma en que una persona mira al desconocido que tiene al lado y dice: ¿está ahí bien? Para mí, esa pregunta dice muchísimo más sobre un país que cualquier campaña turística. Nos vemos en el próximo vídeo. Y sí. Para el próximo partido ya tengo bandera. Javiera se encargó de eso. Vamos Chile.